Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente puede transformar la vida de nosotros como creyentes y de aquellos que están allá afuera esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, esta semana vamos a ver, a descubrir y a entender cuál era la conducta de Jesucristo al ver las almas que le rodeaban necesitadas de amor, de compasión, de palabras, de demostraciones de afecto en sus momentos tristes, en sus momentos de dolor, en sus momentos de necesidad. La lección de esta semana es la número 8 y su título es Jesús mostraba simpatía. Sí, Jesús mostraba simpatía a todos aquellos que estaban a su alrededor y que mostraban tener una necesidad. De tal manera que la lección de esta semana va realmente a inyectarnos un toque especial para hacer lo que ángeles quisieran hacer. Tanto así que esta semana vamos a descubrir temas de gran impacto, como por ejemplo, cuáles son los lamentos de los que están allá afuera en el mundo. Y aunque muchas veces eso también pasa dentro de nuestra iglesia, vamos a enfocarnos cuál es lo que se lamenta el mundo allá afuera. Seguidamente usted va a comprender cuál fue la respuesta de Jesús a esos lamentos de la gente que estaba alrededor de él. De tal manera que al estudiar, al descubrir y aprender, usted va a comprender claramente cómo saber qué necesitan las almas allá afuera y cómo usted y yo podemos prepararnos para satisfacer esa necesidad. De tal manera que esta lección es una lección de colección. Va a darnos una gran bendición. Por lo tanto, prepárese, apague su celular si no está viendo a través del celular la lección. Desconéctese de las redes sociales. Por favor, cierre su Twitter, su Instagram, su Facebook o cualquier otra red social, porque esta lección va a ser de gran bendición para su vida. Se lo garantizo. Por lo tanto, ponga mucha atención porque viene una gran bendición. Seguidamente, en el transcurso de la lección, usted va a aprender qué hizo Jesús al ver a esas almas necesitadas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Y qué es lo que usted, yo y todo el cuerpo de Cristo debe de hacer para satisfacer esa necesidad? De tal manera que esta lección, para terminar, nos va a enseñar quién puede dar consuelo siempre a las almas y cómo usted y yo podemos hacer para dar ese consuelo. Así es que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 14, el verso número 14. Pero antes de estudiar el versículo, la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiendo perdón por toda mancha
y contaminación de este mundo y de pecado en nuestras almas. Te rogamos que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado limpie, purifique y santifique estas vasijas de barro, y que sea tu Espíritu nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro enseñador, Señor. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas y nos acompañes, Señor, en la presencia de tu Espíritu en el estudio o repaso de la lección de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, San Mateo capítulo 14, el versículo 14, el testimonio bíblico dice así. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Resulta que en este capítulo nos está narrando la experiencia un tiempo después de que Jesucristo fue bautizado, un tiempo después cuando Juan el Bautista fue apresado, le cortaron la cabeza en el cumpleaños de Herodes, usted recuerda la historia. Pero Jesús, al saber esas noticias de lo que había pasado con Juan, se fue a un lugar a orar y la gente, al saber dónde estaba Jesús, lo siguió. Jesús regresó donde estaba la multitud y esto fue lo que pasó, lo que el versículo 14 nos está diciendo. Dice que Jesús salió, oiga bien, Jesús saliendo, para que usted vea lo que este versículo nos está diciendo, usted tiene que salir, oiga bien lo que nos está diciendo este versículo. Y saliendo Jesús vio, o sea que para poder ver, Jesús tuvo que salir. Y no solamente salió, dice que él vio una gran multitud y al ver la multitud tuvo podríamos decir, un sentimiento. Y tuvo, dice, compasión. En otras palabras, Jesús salió, vio la necesidad de la gente y entonces sintió compasión. Es importante entender estos verbos que nos está diciendo en este versículo. Dice que tuvo compasión de ellos y al sentir esa compasión, ver la necesidad, saber que algunos de ellos estaban enfermos, entonces sigue lo que sigue. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Para usted encontrar a los enfermos por el pecado, por la maldad, heridos, tiene que salir. Y al salir, lo que va a ver, no solo es ver para curiosear, sino que tiene que ver y a la misma vez que usted mire, usted tiene que sentir compasión por esa alma necesitada. Y al ver sus necesidades, entonces ahora usted, que ya sabe lo que ellos necesitan, ahora suple esas necesidades. En este versículo nos dice que Jesús vio la necesidad de ellos. Era necesidad de salud. Entonces él sanó a los que de allí estaban enfermos. Es interesante este versículo porque es poderoso, nos da un gran mensaje. Tanto así dice que en la introducción de la lección de esta semana dice que una señorita de 17 años tenía luchas consigo misma, tenía grandes problemas y como eran unos problemas tan difíciles en su mente le torturaban, tanto así que ni sus compañeras ni muchas otras personas que estaban alrededor de ella pudieron ayudarle a resolver su conflicto en el alma. Tanto así que desesperada se fue, se quitó la vida y entonces ahora la familia desgastada, los padres devastados sintieron que su alma desfallecía. En esa situación llegó un pastor a visitarlo. Al ver a aquella familia devastada, llorando, sufriendo, que no tenían consuelo, entonces lo que el pastor hizo, se sentó, empezó a ver a aquellas personas y al poco tiempo su corazón se estrujó y empezó a sentir lo que aquella gente sentía de dolor, de tristeza por la muerte de aquella joven. ¿Qué fue lo que pasó? Un tiempo después, más tarde, el padre le dijo al pastor cuánto había apreciado lo que había hecho. Ellos en ese momento no necesitaban palabras, ni promesas, ni consejos. Todo lo que necesitaban en ese momento era simpatía. Entonces, ¿qué es lo que es la simpatía? Aquí nos dice la lección que la simpatía significa tener compatía. Y tener compatía está relacionado con lástima, con sufrimiento, con sentir ternura. Significa estar con alguien y mostrar simpatía a esa persona que está en necesidad o que siente algo en su vida.
Tanto así que es mezclarse con esa gente y sentir dolor. Cuando usted llega a este nivel de relación con las personas, ahora usted está sintiendo empatía. Oiga bien, una cosa es simpatizar con la gente, pero otra cosa es empatizar con la gente. El pecador está allá afuera, está herido, está sufriendo, está dolido, y usted simpatiza con ese dolor, con ese sufrimiento. Pero cuando usted siente lo que el pecador siente, la herida que siente, el dolor que siente, y se va y dice, yo también sufrí ese dolor, yo también estuve sin esperanza, sin paz, sin gozo, sin alegría. Entonces ahora usted está sintiendo empatía, sintiendo lo que el pecador siente. Y ahora usted está preparado para suplir con la esperanza que usted tiene. Entonces usted va a dar la bendición de lo que esa persona siente y necesita. De tal manera que esta semana vamos a estudiar qué fue lo que hizo Jesús al ver a la multitud. Cómo los lamentos del mundo hizo que Jesús reaccionara de cierta manera. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con los temas que es los lamentos del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo escuchar esos quejidos? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. Estudiando la sección en el día domingo, usted puede realmente comprender cuál es el lamento que se escucha a nuestro alrededor. Y para comprender el lamento que se escucha a nuestro alrededor, vamos a ver en los testimonios bíblicos qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento, cómo Dios trató con la situación que se encontraba en ese entonces. Y para esto vamos a ir a los testimonios bíblicos en el libro de Jueces, en el capítulo número 2, los versículos del 16 al 18. La Biblia dice así: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. En otras palabras, el pueblo de Dios era despojado de las posesiones que tenían. Entonces Dios, o Jehová, levantó jueces que juzgaran, y de esta manera Dios quería tener, por así decirlo, paz a su pueblo. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos hicieron así. Es triste, pero es la realidad. Dios había establecido jueces para que juzgara la causa de los menesterosos en aquel entonces, pero ellos de manera terca, obstinada, se fueron detrás de los ídolos. La lección en este día nos muestra claramente que el universo puede parecer un lugar realmente temible, un lugar que se mira oscuro, frío, un lugar que es un lugar tan grande y tan gigante que puede intimidar nuestra propia existencia, de tal manera que puede causar temor. El avance de la ciencia nos ha mostrado cosas interesantes al ver cómo el espacio sideral con el gran telescopio se puede observar. Este mundo pareciera haber surgido con una explosión y pareciera poder terminar de la misma manera. De tal manera que existe lo que se conoce como el existencialismo. El ser humano entiende que la ciencia ha avanzado tanto, ha puesto sus ojos en este mundo y los ha apartado de Dios. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Además de esto, existen las pretensiones extravagantes del darwinismo, que tienen que ver con lo que es la evolución, y entonces el hombre no sabe su origen porque se desconecta de Dios al creer en la evolución. Entonces queda un vacío, lo que se conoce como existencialismo. El darwinismo elimina la idea de un creador, y la gente puede con toda razón llenarse con un sentido de desesperanza en medio de una creación vasta que parece no tener ningún interés en nosotros. De tal manera entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios? ¿Cómo trata con esta situación? ¿Cómo Dios muestra su compasión? Bueno, dice que Dios levantó jueces en Jueces capítulo 2, versículos 16 al 18. Pero veamos qué nos dice también el libro de Segundo de Reyes en el capítulo 13, versículo 23. Dice: mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos
y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. O sea, Dios trató con el pueblo rebelde y desobediente e idólatra. Lo miró con compasión. ¿Por qué? Porque Dios tenía un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y entonces más adelante nos dice Isaías en el capítulo 54, nos dice qué fue lo que hizo Dios, cómo trató Dios con esta situación. En el versículo 7, 8 en adelante. Realmente estamos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y entonces ahora mire la intervención de Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo trató Dios a esta gente rebelde? ¿Cómo trató Dios a esta gente que se estaba lamentando, sufriendo, llorando por la esclavitud? Se acordó de su pacto, tuvo compasión de ellos. Él escuchó su lamento, su quejido, su tristeza. Y ahora vemos claramente, dice: contrariamente a la idea popular de que un Dios antiguo, del Antiguo Testamento, es severo, no perdonador, no compasivo, y es muy diferente realmente. Jesucristo es amoroso, compasivo. Él tiene la compasión por toda la humanidad. Dios te ama, me ama y ama a todo el mundo. Ama a todos los pecadores. De tal manera que la manera como Dios trata con el sufrimiento lo acabamos de leer claramente en la Escritura. Dios se interesa profundamente en su pueblo a través de toda la Biblia. Su amoroso corazón se conmueve al ver la tragedia, la tristeza, la calamidad, aun cuando nosotros, los seres humanos, somos indiferentes a ese Dios. Él sigue allí, Él mira tu tristeza, no cae una lágrima, sí que Él no lo vea. Ni los pajarillos tienen descuido de Dios, Dios los cuida. Dice aquí, ninguna cosa de alguna manera afecte, no hay ninguna cosa de ninguna manera que afecte nuestra paz, es tan pequeña que Él no la note. Ninguna calamidad puede acaerse al más pequeño de sus hijos, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ellos, sin que tome en ello su interés inmediato. De tal manera que, dice la Biblia, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios sabe todo y tiene cuidado de todo, solo que el hombre no se da cuenta porque está ciego espiritualmente y no ve la bendición de Dios. De tal manera que nosotros tenemos que escuchar el quejido, el lamento de aquellos que están sufriendo, que están en dolor. Y tú y yo hemos sido llamados a suplir esa necesidad. Hace mucho tiempo, el profeta de Dios llegó al templo y Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Y el profeta dijo: he aquí, Señor, envíame a mí. Hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento, hay llanto, hay muerte. Pues Dios te llama a ti y me llama a mí a suplir esa necesidad y escuchar los quejidos de la humanidad, de las almas que perecen por falta de esperanza. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes y veamos cuál fue la respuesta de Jesús en esta situación que acabamos de ver. Muy bien. Estudiando en la sección del día lunes, nos encontramos con lo que fue la respuesta de Jesús al ver tanta tristeza, tanto dolor y tanto sufrimiento. Y el propósito de esta lección es mostrarnos cómo nuestro Salvador compasivo trató con las necesidades del ser humano. Me encanta esta lección porque es una lección con un mensaje evangélico. Recuerden, el evangelio es llevar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y esto da al corazón esperanza, al herido le da sanidad. Llevarle el mensaje de salvación levanta el alma del caído, de tal manera que esta es nuestra misión. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al ver la necesidad de la gente? Esto nos lo encontramos en el capítulo 9 de San Mateo, en el versículo 35 y 36. El testimonio bíblico dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y al recorrer
las ciudades y las aldeas, ¿qué es lo que hacía Jesús? Ahí mismo lo dice el versículo 35. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Pero no solamente predicaba el evangelio, sino que iba por allí sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y aquí está la parte clave, el versículo 36. Y al ver las multitudes, o sea, al ver la gente que tenía necesidad, dice aquí, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El mundo allá afuera está igual, sufriendo, doliendo, llorando, no saben a dónde ir, no tienen esperanza. Y están como ovejas sin pastor porque no tienen al pastor de las ovejas. Dice aquí, al mezclarse Jesús, él mostró simpatía y compasión. Recuerden, mostrar simpatía, eso es como relacionarse con aquel con lo que siente. Pero mostrar compasión es ser movido a la acción y suplir la necesidad de aquellos dolientes. En este mismo día la lección nos muestra la experiencia de lo que pasó allá con la viuda de Naín. Tal vez ustedes recuerdan. Y esto se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 7, los versículos del 11 al 16. Dice claramente aquí que aconteció que él iba, o sea, Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Oiga bien, un montón de gente va con Jesús. Pero ocurre una cosa interesante, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo de una viuda, dice, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, Jesús venía con un montón de gente y ahora venía otro grupo de gente. Venían dos procesiones y se encuentran estas dos procesiones y esta pobre mujer llorando, sufriendo, las plañideras ahí llorando, el muerto allí lo iban cargando. Versículo 13 dice, y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Aquí el ministerio de Jesús tiene un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque aquel que estaba muerto revivió. El dolor de aquella viuda se acabó. El llanto ya no fue más. El dolor ya no fue más. Jesús, nuestro Salvador compasivo, dio respuesta a las necesidades de todos aquellos en el antiguo. Y hoy tú y yo tenemos que hacer lo mismo. La palabra simpatía, dice, también se le relaciona con otras tales como empatía, lástima, compasión es lástima, simpatía y empatía. Lástima es tristeza con simpatía por el sufrimiento de una persona. Empatía es comprender o compartir los sentimientos de otros. En otras palabras, Jesucristo sentía compasión, sentía el mismo dolor que aquel que estaba sufriendo, que estaba necesitado, realmente sufría con él porque era su dolor. Él es nuestro creador y al ver nuestro sufrimiento, Dios sufre contigo y sufre conmigo. De tal manera dice aquí la lección, cuando oyes qué ocurre allí en tu barrio, en tu ciudad, cuando hieren a alguien, cuando asaltan a alguien, cuando lastiman a alguien, cuando roban a alguien, o como alguien se muere, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? ¿Solo miras y te haces, como diría mi abuela, de la vista gorda? ¿O haces algo? La vez pasada vino una persona, recuerdo, no hace mucho, vino para que le ayudara con una necesidad que tenía. Esa es parte de mi negocio, de mi trabajo. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba frente a mí, le dieron la noticia de que su hermano había muerto. Aquel hombre empezó a llorar, a sufrir, dijo, mi hermanito murió, pobrecito. Yo lo conocí, el hombre era enfermo de cirrosis porque tomaba mucho. El hermano empezó a llorar frente a mí y lo más que yo pude hacer fue sentir en ese mismo momento compasión, tristeza y dolor por él y por su hermano que había muerto a pesar de que era un alcohólico. Después él me llamó y me dijo, mire, estoy necesitado, estoy buscando recoger dinero porque mi hermano quiero llevarlo para mi país. Y obviamente no podía quedar con los brazos cruzados. Entonces dije, es un momento de necesidad. Y fui movido a misericordia como lo estamos leyendo aquí. Entonces ayudé con una contribución poca, pero ayudé. Lo que quiero decir es, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hago yo cuando hay una necesidad?
Recuerdo hace un tiempo estaba yendo al college, que es como que dice la universidad por acá, y mi esposa me había preparado un rico almuerzo en un plato envuelto allí. Y hay unas comidas deliciosas que yo llevaba para comer en el almuerzo. Y al pasar por debajo de un puente, en un lugar donde están los homeless, le llaman los vagabundos, los que no tienen casa, que duermen debajo del puente, miré a un hombre que estaba pidiendo allí moneditas, quizás para tomar, para consumir droga, para no sé qué. Pero tenía un rótulo que decía, I'm hungry, tengo hambre. Entonces digo yo, ¿qué hago? No ando monedas conmigo, no ando billetes. ¿Y sabe lo que se me ocurrió? Ya sé. Agarré aquel plato de comida, lo llamé, le bajé la ventana y lo llamé y se lo entregué. Le dije, toma, no tengo dinero, pero aquí está lo que te doy. Y aquel hombre hizo una sonrisa de oreja a oreja y yo mismo me sentí un gozo, una alegría, porque pude suplir la necesidad de aquel necesitado. De tal manera que la verdadera compasión te guiará a consolar y ayudar de manera práctica a amigos y a extraños por igual. Esto de realizar una visita, ayudar a alguien, son resultados de la simpatía verdadera. Las personas y las organizaciones deberían de hacer algo. Algunas veces pasan cosas y ahí pasan desapercibidos, pero no debería ser así. Dice, Jesús no solo mostró simpatía, sino también la llevó al nivel siguiente. Dice que la compasión que se nos pide es que hagamos lo mismo. Cualquiera puede hacer o sentir, como quien dice, simpatía por alguien, pero hasta allí. Pero tener la empatía, ir la mía extra y hacer lo que nuestro Salvador hizo, mostrar compasión, fue la respuesta de Jesús. ¿Cuál es tu respuesta a las necesidades de aquellos que te rodean? Bueno, la lección aquí nos hace algunas preguntas. ¿Qué puedes tú hacer para suplir las necesidades? ¿Acaso no tienes el amor de Dios para compartir? ¿Acaso no puedes dar un poquito de aquello que Dios te da, que es mucho, o que me da a mí? ¿Cómo tratamos a los adictos, al vagabundo, al alcohólico, a la prostituta con desprecio? Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Mi naturaleza es amar al pecado y aborrecer al pecador. Pero aquí dice que nuestro Salvador fue compasivo, vio el dolor, tuvo compasión de ellos y suplió, dio para satisfacer las necesidades de aquellos que tenían necesidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Si no es lo mismo que nuestro Maestro y Señor nos ha enseñado. Veamos qué nos enseña la lección en el día martes y comprendamos cuál fue la respuesta. ¿Cómo saber qué es lo que ellos allá afuera necesitan? Veamos cómo comprender eso. Estudiemos la lección en el día martes. Estudiando la sección del día martes, podemos comprender claramente cómo saber lo que la gente allá afuera necesita. Cómo entender lo que el pecador necesitado no sabe, no entiende lo que necesita, pero nosotros podemos entender qué es lo que siente, qué es lo que necesita y de esta manera suplir su necesidad. En otras palabras, como dice en este día de la lección, caminar en sus zapatos. Para que usted pueda sentir lo que el pecador siente, usted tiene que caminar en sus zapatos, sentir lo que ellos sienten. Esto va a revelar una compasión en su corazón al sentir simpatía y empatizar con aquel que está sufriendo en el dolor, en la muerte, en el pecado. Compasión viene de la palabra latina que significa sufrir con. Al haber sufrido, podemos entender los sufrimientos de otros y así anhelamos compasión y simpatía en nuestro sufrimiento, así como anhelamos nosotros, debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por otros en sus necesidades. En otras palabras, usted y yo tiene que emocionarse con el dolor de aquel ser humano, pero no involucrarse con ese dolor al grado que usted sufra de tal manera que se olvide de ayudar y se quede llorando. De tal manera que hemos de hacer lo que dice en este día la lección, que nos refiere al libro de Colosenses capítulo 3, el versículo 12. El testimonio bíblico dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este debe ser el vestido del cristiano. Ya lo dijimos, dice que era vestirnos de ¿qué? Dice vestirnos de misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, soportando uno a los otros. De tal manera que usted se debe vestir de esta manera. Yo me debo de vestir de esta manera. También nos refiere al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8. Dice así, el apóstol dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente y misericordiosos, amigables. Esto es de la manera en que tú y yo debemos de conducirnos, de tal manera que podemos sentir no solo simpatía, sino también empatía. Y no solamente sentir empatía, sino que ser movidos a misericordia por medio de la compasión. Finalmente, en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 17, el Señor nos dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, esto es lo contrario de sentir compasión. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, si alguien tiene necesidad y usted tiene para suplir esa necesidad y cierra su corazón, ¿cómo es que Dios está en su corazón? Hay que revisar estas cosas. De tal manera dice aquí la experiencia del buen samaritano. El buen samaritano vio la necesidad de aquel hombre que estaba herido. Dice que él fue movido a misericordia. Pasó el sacerdote, fue indiferente. ¿Qué hizo el sacerdote? Cerró su corazón. Pasó también el levita y miró a aquel hombre herido, ¿y qué fue? Cerró su corazón. Yo no sé si ellos estaban interesados en llegar a la iglesia porque tenían alguna actividad que realizar, no lo sé. Lo cierto es que ellos no tuvieron compasión. ¿Qué pasaría si usted reflexiona en lo que es el hijo pródigo? Por ejemplo, así como el samaritano dice, generosamente tomó la perspectiva de la víctima y actuó, arriesgó su seguridad, su riqueza por el extraño. A veces, ser cristiano involucra riesgos que hasta pueden ser muy costosos. O sea, es posible que el sacerdote y el levita dijeron, aquí hay ladrones, aquí hay asaltantes, yo salgo corriendo. Y ellos salieron a lo mejor huyendo, cerraron su corazón y no tuvieron compasión ni misericordia de aquel hombre. En el caso diferente del hijo pródigo, que salió de su padre y abandonó a su familia, el padre se convirtió en pródigo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ser hijo pródigo o ser pródigo significa derrochar extravagantemente sin controles. Esta clase de conducta describe bien al hijo. Pero ¿sabe qué? Dice aquí que el padre pone a un lado su dignidad y le otorga todo lo que tiene a este hijo desgreñado. Le pone un anillo, le pone la capa, lo viste, y ahora viene el hijo mayor, el hijo que estaba en el campo, oye la música, oye todo y le dice, bueno, ¿y qué es esto? Los criados le dicen, bueno, tu papá hizo una fiesta porque tu hermano regresó. Y aquel hermano mayor dijo, ¿cómo es posible, papá, que tú derroches todo esto por tu hijo? Que ha gastado todo con rameras, que ha derrochado todo. ¿Cómo es posible? ¿Qué compasión tenía ese hijo? ¿Qué hermano? Yo creo que ni a primo llegaba con esta conducta. El padre pone a un lado, dice, su dignidad. El padre es derrochador, extravagante y sin control. El padre llega a ser el pródigo a los ojos de su hijo arrepentido, y su corazón compasivo usa todos los recursos necesarios para restaurarlo. ¿Cuánto vale el valor de un alma? ¿Cuánto vale un hijo allá perdido, descarriado? ¿Qué precio tiene esa alma? ¿Quieres saber cuánto vale una persona perdida en los vicios, en el pecado? Vaya al Calvario y mire a Cristo muriendo en la cruz y se va a dar cuenta cuánto pagó Dios por esa misma alma que algunas veces usted o yo, aún sacerdotes y levitas, pasan de lejos, son indiferentes. Tú y yo hemos sido llamados a caminar en sus zapatos, a saber qué necesita esa gente, cómo, sintiendo lo que ellos necesitan. Hemos de poner a un lado nuestro yo. Esto puede hacernos vulnerables, es cierto, pero sufrir con alguien y satisfacer sus necesidades es estar en la posición
a la cual se refirió Cristo cuando dijo, es mejor estar en la posición de dar que aquel que está en la posición de recibir. Porque el que recibe está en necesidad, pero el que está en la posición de dar es aquel que tiene para dar. Si tienes a Dios en tu corazón, vas a dar de Dios. Si tienes en tu corazón bondad, misericordia, vas a dar misericordia. Por eso es que necesitamos la unción del Espíritu Santo para que Él nos mueva con corazones compasivos y tener el valor, porque el Espíritu Santo es dinamita, es poder para poder predicar y compartir nuestra fe y también todos nuestros recursos. La verdadera compasión y simpatía puede tener un costo. ¿Cuál es el precio? Ya dije, el Hijo de Dios muriendo. ¿Qué vas a pagar tú? ¿Qué vas a dar por aquel que necesita? Veamos qué nos enseña la lección en el día miércoles y descubramos qué significa, qué hizo al ver las necesidades, al ver la condición de la gente, qué hizo Jesús. Veamos qué nos enseña en este día la lección. Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles donde podemos darnos cuenta qué hizo Jesús al ver las necesidades de la gente. Resulta que en alguna ocasión Jesucristo fue llamado, o mejor dicho, llegó con sus discípulos donde se encontraba un momento de tristeza, de dolor, de pesar. Y en ese momento fue cuando llegó hasta la tumba de Lázaro, donde Cristo resucitó a su amado amigo. Llegó Marta, lo encontró a Jesús y le dijo, yo sé que si hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Tanto así que hoy conocemos el versículo más corto de la Biblia, uno de los más cortos, San Juan 11:35, donde dice que Jesús lloró. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, que Jesús se identificó con el sufrimiento de aquella familia. Él era un amigo de Lázaro y también de sus hermanas, de tal manera que Jesús mostró simpatía, mostró empatía al momento de resucitar a Lázaro. Pero entonces, ¿por qué Jesús lloraba? Bueno, la lección nos dice claramente aquí que Jesús lloraba no solamente por aquel escenario al ver a aquella gente que estaba allí como testigos y estaban incrédulos, sino también Jesús lloraba por aquellos que no estaban allí, esto es decir, por ti, por mí y por toda la humanidad entera. Escucha lo que dice la lección. Dice aquí, Él lloraba por el sufrimiento de toda la humanidad por causa del pecado. La humanidad indiferente, la humanidad de alguna manera que era insensible a aquel llamado de Jesucristo. Pero digo más aquí, dice que sobre Él descansaba todo el peso de la tristeza y que mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana, de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda la angustia. De tal manera que Jesús, frente a la tumba de Lázaro, lloró. Entonces la pregunta es, ¿por qué lloró Jesús? Bueno, lloró por la incredulidad, por la dureza de aquellos que estaban aquí y por aquella gente ingrata que hoy mismo le da la espalda a Dios de manera indiferente. Pero ¿sabes qué? También Jesús llora cuando tú y yo somos indiferentes al dolor ajeno. Cuando tú y yo somos personas que vemos la necesidad y pasamos de largo, como pasó el sacerdote, como pasó el levita, cuando vemos que aquel está sufriendo y tú y yo no hacemos nada. Jesucristo sigue llorando por aquellos corazones que son insensibles al dolor ajeno. Dice aquí que Él vio el dolor de la humanidad. Tanto así que el pensamiento del dolor a nuestra mente puede ser que nos afecte cuando es un familiar, cuando es un ser querido. Pero cuando se trata de otras personas, podemos ser insensibles e indiferentes al dolor ajeno. De tal manera que aquí tenemos al Señor que conoce todas las cosas, llorando por el dolor de la humanidad. Solo Dios conoce
la extensión de la tristeza y el dolor humano. De tal manera que deberíamos estar agradecidos porque apenas miramos nada más vislumbres del dolor. Y a pesar de ello, algunas veces cuando nos sentimos tristes, apesadumbrados, te vas a dar cuenta que Dios siempre manda un ángel, siempre manda un hijo para que te dé la mano, te dé fuerza, fortaleza, paz, esperanza. Dios jamás deja a sus hijos solos, aunque tú algunas veces te sientas solo. Déjame decirte que tú estás aquí para consolar a otros, que yo estoy aquí para dar una mano, para extenderla, para hacer de bendición a aquellos que necesitan. De tal manera que podemos estar seguros, como dice el libro de Romanos en el capítulo 12, el versículo 15. Esta es una invitación. Dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. De tal manera que, como dice el sabio, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de gozarse. En este caso, si hay gente que está llorando, usted tiene que sentir como ellos sienten. De tal manera que no es suficiente sentir pesar por aquellos que tienen necesidad. No es suficiente sentir tristeza por aquellos que están en problemas o en dificultades. No es suficiente sentir lástima por el borracho, por el drogadicto, por la prostituta, por aquel que está en pecado. No es suficiente. Tenemos que simpatizar con ellos. Necesitamos empatizar, sentir lo que ellos sienten, porque tú tal vez un día estuviste allí, porque yo tal vez un día estuve allí. Si de gracia recibiste, hemos de dar de gracia. De tal manera que tenemos que muchas veces hasta llorar y sentir compasión como la tuvo nuestro Señor por ti, por mí, por él, por ella, por aquellos, por toda la humanidad. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña en este día con el tema que nos muestra quién y cómo da consuelo y cómo tú y yo podemos ser un instrumento o un canal para dar consuelo a las almas. Veamos qué nos dice la lección. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección responde la pregunta del por qué existe realmente el sufrimiento. Realmente Dios pudiera acabar con el dolor, con la tristeza, con el sufrimiento. Sin embargo, el dolor, la tristeza y el sufrimiento están allí para que tú y yo hagamos algo en el nombre del Señor para consolar a aquellos que lloran, para darle fuerza y ánimo a aquellos que están abatidos, para levantar al caído. Por eso Dios no elimina ni la tristeza, ni el dolor, ni el sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú y yo somos agentes de bendición. Y en este día la lección nos dice claramente quién y cómo puede alguien dar consuelo a las almas que sufren y perecen por falta de esperanza. Aquí nos dice otra clase de consolador. Recuerde que el Espíritu de Dios está con usted. El Espíritu de Dios está conmigo. Dice, porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para abrir la vista de aquellos ciegos, para levantar al caído. De tal manera que usted tiene en su vida, créalo, que tiene el Espíritu Santo para dar consuelo a aquellos que lo necesitan. ¿Y sabe qué? Cuando usted ora por un alma, pide a Dios amor, misericordia, consuelo para aquella alma, Dios envía el Espíritu para abrir los ojos de esas personas que tal vez están en tristeza, están en dolor, y que ellos encuentren una razón por el cual salir adelante en ese momento de tribulación. En este día la lección nos muestra claramente que nuestro sufrimiento puede ayudarnos a ser más efectivos en mostrar simpatía y consuelo por aquellos que nos rodean. De tal manera que las palabras de consuelo vienen del latín. La palabra consuelo viene del latín que significa junto o con. Y solaz viene también del latín que significa desahogo. De tal manera que cuando usted dice, así como Cristo nos da solaz y desahogo en nuestros sufrimientos, podemos pasarlo a otros. Por haber sufrido nuestra tristeza, podemos ministrar mejor a otros. Dice, en las de ellos. En otras palabras, cuando alguien está triste, usted ya pasó por eso. Cuando alguien está sufriendo, usted ya pasó por eso. Y entonces usted encuentra fuerza y fortaleza en Dios y ahora puede fortalecer y animar
a aquel que está desanimado. Dice aquí, así como Cristo nos da solaz y desahogo en nuestro sufrimiento, podemos pasarlo a otros. De tal manera que en la iglesia nuestra, en toda iglesia y allá mismo, allá afuera, existen o hay personas que están sufriendo. Pero en este mismo mundo, en nuestra misma iglesia y en todas partes, también hay personas o miembros de la iglesia o de la comunidad que son los que consuelan. Estos son los héroes que vemos a diario en todos los lugares. Recuerde que la iglesia de Dios es, además de ser casa de Dios, puerta del cielo, es un cuerpo. La iglesia tiene una misión, pero realmente el cuerpo de Cristo es una misión. 100% tienen la misión de buscar y salvar lo que está perdido, de los que están llenos de tristeza. Puede ser que usted sea las manos ayudadoras, puede ser que usted sea el corazón compasivo y que es movido a misericordia para hacer lo que hizo el samaritano. De tal manera que recuerde que somos un cuerpo. Las manos, los pies, el corazón que siente, la mente que piensa, la boca que habla, para consolar, para dar ánimo, para dar consuelo, para dar solaz. De tal manera que aquí la lección nos presenta por lo menos 4 o 5 maneras de cómo nosotros podemos ser consoladores. En primer lugar, dice aquí que usted y yo debemos de ser auténticos. Y esto de ser auténtico significa que no debemos de hablar más de lo que es realmente. Debemos de asegurarnos que nuestro lenguaje corporal dice que tenga sentido con lo que decimos. Asimismo dice que debemos demostrar simpatía por aquel que está sufriendo, que está en necesidad, pero no una simpatía superficial, sino que dice, algunas personas dan simpatía llorando quedamente con la persona angustiada, están allí, dan un abrazo, dan palabras de fuerza y de fortaleza. Algunas veces hay personas que no necesitan ni que les digan nada, solo está allí presente, que muestren que tú le estás dando apoyo, que estás allí presente. Dice aquí, a menudo más importante que hablar es estar allí. Asimismo, usted y yo debemos de conocer las etapas. Cuando alguien esté en un momento difícil, hay etapas que tiene que pasar. Primero se lamenta, no encuentra dónde está la salida, mira todo oscuro, pero después empieza a decir, bueno, y si no hubiera pasado esto, y si hubiera pasado esto, empieza a razonar. Y después también le echa la culpa a Dios o a alguien. Tú sos culpable, aquella es culpable. Y después empieza a razonar. Y cuando encuentra una razón del por qué, entonces la persona llega a caer en un estado de deliberación. ¿Por qué? Porque este proceso le da la sanidad. Asimismo, dice aquí que hay lugar para buscar consejo en profesionales. Hay gente que está en graves problemas, en momentos difíciles, muy difíciles, entonces necesita la ayuda de un profesional. Y lo último que dice aquí, no prometas a la gente que vas a orar por ellos, mejor ora por ellos. Si no lo vas a hacer, ni lo digas. Entonces, hay una clase de consolación que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo, dice, del 1 al 3. Y yo diría que del 3 en adelante. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El versículo 6 es interesante porque dice, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. De tal manera que todo en esta vida tiene una razón de ser, aún el sufrimiento. Y nosotros podemos consolar y pedir a Dios, Señor, manda tu espíritu, que sea un bálsamo que le dé sanidad, que restaure su corazón, que le dé fuerza, fortaleza y esperanza. De tal manera que tú y yo somos agentes de consolación para aquellos que están en necesidad. Tengamos la conclusión de esta lección y recibamos total bendición
meditando en la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, Jesús mostraba simpatía, realmente nos ha mostrado que tú y yo tenemos una misión aquí en esta tierra. Tan cierto es que allá en los cielos hay un lugar para ti, es también cierto que aquí en esta tierra hay un lugar en la amplia viña del Señor para trabajar por la salvación de las almas. Realmente, donde hay una persona cumpliendo la misión, deberían de haber 100. En otras palabras, si el hermano Marlon está dando la lección de escuela sabática, deberían de haber 100 más cumpliendo con esta misión. Si hay 100 escuelas sabáticas, si hay 1000 escuelas sabáticas, si hay millones de escuelas sabáticas, más personas van a oír de este mensaje de bendición y de salvación. Gracias, mis hermanos, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. En el comentario para meditar y estudiar, nos habla de dos familias que se reunieron durante las vacaciones, no para irse de vacaciones, sino que se pusieron a hacer paquetes de alimentos y de otros objetos para regalar a la gente que está en necesidad. Se fueron a un barrio, empezaron a distribuir todos aquellos alimentos. ¿Y qué pasó? Ellos regresaron contentos, felices de haber cumplido la misión de buscar y salvar a los necesitados. Sin embargo, uno de ellos pensó, y después que se le acaben los alimentos, van a tener más hambre. Parece que no hubiéramos hecho nada. La lección aquí nos dice, hay tantas personas que necesitan consuelo y simpatía y ayuda que podríamos pensar, ¿qué sentido tiene hacer algo? Es tan poco. Sin embargo, si todos pensaran de este modo, nadie ayudaría a nadie. Así es que, si todos pudiéramos ayudar, habría menos dolor, menos tristeza, menos consuelo. Y en realidad, cuando tú estás triste y miras la tristeza de otro que está más afligido, se te va la tristeza. De tal manera que hay poder e inspiración cuando tú cumples la misión. Esta semana hemos visto realmente que Jesús no eliminó ni resolvió todos los problemas. Sin embargo, Él hizo mucho mientras estuvo en esta tierra. Y hoy tú y yo somos llamados a cumplir con esta misión. De tal manera que nosotros también debemos hacer lo mismo. Llevar consuelo, simpatía y ayuda a todos los que podamos. Esta semana aprendimos grandes lecciones. 5 conceptos. 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Sabemos hoy que tu iglesia es un lugar de curación para los heridos. Sabemos hoy que las palabras bondadosas dadas a aquellos que la necesitan sirven de bálsamo para ti, tanto como para ellos. Hemos comprendido que la duda que hay veces se acumula en el alma por la tristeza, por el dolor, por la aflicción, se puede disipar cuando tú y yo cumplimos la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. De tal manera que hay corazones que necesitan de palabras de aliento, de la presencia de una persona, de estar allí, presente en momentos de aflicción, de tristeza y de dolor. De tal manera que estas 5 lecciones han sido de gran bendición. Como por ejemplo, comprendimos escuchar los quejidos en este mundo. Realmente vivimos en un mundo frío, un gigante mundo donde nosotros nos vemos tan pequeños. Las tristezas, las aflicciones devastan el alma. La idea del existencialismo. Por un accidente venimos a la vida y por un accidente podríamos desaparecer. Cuando había, en el tiempo de los jueces, había abuso allá en el pueblo de Dios, Dios puso a los jueces para controlar la maldad y el pecado. Sin embargo, el pueblo de Dios se iba detrás de los ídolos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos, se acordó de ellos
Y ahora podemos escuchar, o mejor dicho, leer en la Biblia, que el Moisés, que era un juez del pueblo, cuando vio a Dios y lo vio apenas a las espaldas, dijo: Dios, grande en misericordia, que se goza, tiene misericordia, es paciente, es misericordioso, es bondadoso, es tardo para la ira. De tal manera que Dios se acuerda de ti, Dios se acuerda de mí, Dios se acuerda de a todos aquellos que se han descarriado, que están sufriendo. Pero ¿sabes qué? Dios te necesita a ti y me necesita a mí para ir por ellos a darles palabras de consuelo y escuchar el lamento de aquellos que están sufriendo. En el tema número 2, comprendimos nuestro Salvador compasivo. La Biblia nos dice que Jesús salió, miró a la multitud, predicaba el Evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio. Sanaba a los enfermos y de esta manera Jesucristo, nuestro Salvador compasivo, predicó, sanó. Y saben, dice la lección, que se encontraron dos multitudes, dos procesiones. Jesús con la multitud que venía y una procesión de una mujer viuda, de Naín. Viuda, y el único hijo que tenía se había muerto. Jesucristo miró aquella procesión, se acercó, mandó a parar aquella caravana que iban a enterrar a aquel muerto. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que tuvo compasión de aquella mujer. La consoló, tocó aquel cadáver de aquel joven y lo resucitó. Jesús es nuestro Salvador compasivo. En el tema número 3, caminar en sus zapatos. Para que usted pueda entender o juzgar a alguien allá afuera, usted tiene que caminar en sus zapatos. Usted no sabe por qué el ladrón roba. Usted no sabe por qué el drogadicto se droga. Usted no sabe por qué la prostituta es prostituta. Usted tiene que caminar en sus zapatos para sentir el dolor y simpatizar con aquel que sufre. Y ahora que ya se puso sus zapatos, ahora tal vez pueda caminar la segunda milla. De tal manera que caminar en sus zapatos va a revelar si usted tiene compasión por aquellos. Porque usted se puede sentir tristeza, porque usted puede sentir lástima por las personas, porque usted puede sentir pesar, pero sentir simpatía es otra cosa. Pero sentir compasión por los que sufren, eso es algo diferente. Y eso es lo que Dios quiere que usted sienta: compasión, amor, misericordia por aquellos que sufren. De tal manera que hay que caminar en sus zapatos para entender, sentir y sufrir, como la experiencia del samaritano. El sacerdote pasó de largo al ver a aquel hombre herido. Tal vez tuvo miedo que los asaltantes lo asaltaran a ellos. El levita pasó de largo. Oiga bien, a lo mejor estaba muy ocupado en el templo, en las cosas de Dios. A lo mejor le tocaba predicar, yo no sé. Seguramente estaban muy ocupados el sacerdote y el levita. Pero ¿sabe quién fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Un samaritano, un despreciable samaritano. Y recuerden, no se trata de quién es mi prójimo, se trata de que yo soy el prójimo de aquel que está en necesidad. Ese es el verdadero enfoque de la Biblia. Yo soy el prójimo de aquel que sufre. Yo soy el prójimo de aquel que necesita. Yo soy el prójimo de aquel que está perdido. Por lo tanto, debo de ir, buscar, hasta encontrar lo que se había perdido. Tengo que caminar en sus zapatos y mirar a mi prójimo y no hacer lo que pasa, la experiencia del hijo pródigo, que regresa el hijo pródigo de estar perdido, regresa a su padre. El padre se vuelve pródigo porque empieza a gastar todo por salvar a aquel muchacho, por el amor y la misericordia. Y el hijo mayor, ¿qué hizo? Mi hermano derrochador. Mucho cuidado con esto. Necesitamos ser más compasivos, no como el hermano mayor. Tenemos que ser como Cristo nuestro Señor. En el tema número 4, vimos que Jesús lloró. Jesús tuvo tristeza, tuvo pesar, tuvo lástima de la gente, tuvo compasión de ellos. Y estando frente a la tumba de Lázaro, dice la Biblia que Jesús lloró.
No lloró por el hombre que estaba allí muerto, sino lloró por aquellos incrédulos. Lloró por aquellos que, como tú y yo en el futuro, habíamos de creer o no. Lloró por aquellos que serían indiferentes ante la invitación de amor y misericordia. Lloró por todos aquellos que no son sensibles al dolor ajeno. Lloró por ti, por mí, por todas las edades sin fin. De tal manera que Jesús sintió tristeza, sintió pesar, sintió lástima y él vio el futuro anticipadamente. De tal manera que Jesús lloró por la indiferencia, por la tristeza, por el pesar y simpatizó con el alma caída, empatizó con aquella familia doliente y tuvo compasión de ellos. Y esto nos lleva al tema número 5, el cual es otra clase de consolador. Bendito sea nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien con su misericordia nos ha consolado para que nosotros consolemos a otros y por medio del Espíritu Santo pedir consuelo para aquellos, y ahora nosotros somos agentes de bendición y un canal de consuelo para aquellos que sufren y necesitan de nuestra oración, del alimento, del pan, de la ropa, de todas sus necesidades. Y esta fue la lección número 9. Perdón, la lección número 8. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 9, cuyo título es Jesús las ministraba en sus necesidades. Esto significa que Jesús satisfacía las necesidades de las almas. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección y recibir total bendición. Recuerda, si te gustan las cosas de Dios, te invito a que compartas esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú de bendición con todos nuestros amigos y hermanos en el mundo entero, comparte la lección con todos tus amigos y con todos tus hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tan lindas y hermosas lecciones. Son lecciones prácticas, Señor. Quizás necesitamos ya no más teoría, ya no más teología, ya no más doctrina. Necesitamos tu Espíritu, Señor, para salir con poder como Jesús salió, para predicar el Evangelio, sanar toda enfermedad y toda dolencia y consolar a los que sufren, Señor. Danos tu paz, tu bendición. Si hubieran hermanos, Señor, sufriendo en esta hora, en el nombre de Jesús, te ruego que les des sanidad, que les des libertad, Señor, que abra sus ojos, que abra las cárceles donde se encuentren sufriendo, Padre. Dales tu bendición para que puedan ellos ser de bendición, porque tu palabra dice, te bendeciré y serás bendición. Gracias, Señor Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.